Hola amigos, aquí estamos una vez más con un mensaje de fe, esperanza y amor de la palabra de Dios para todos ustedes. Quiero empezar la charla de hoy como parte de un mensaje que el Señor nos trae para este mes de enero. Durante 4 viernes de enero vamos a estar hablando de una nueva iglesia para un nuevo tiempo. Así que empiezo con una promesa de Dios. En el libro de Joel, capítulo 2, hay una promesa que la tomo para Argentina, porque estamos todos juntos en esta preciosa nación, y los que están escuchando de otras naciones, bueno, les sugiero que lo tomen como para su propia nación. Joel 2:19 dice: responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite. ¿Qué quiere decir? Pan, mosto y aceite. El pan significa alimento. El mosto es con lo que se hace el vino, significa alegría en la Biblia. Y el aceite significa salud, sanidad. Y dice que seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. 2 versículos más adelante, en el 21, dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Yo lo creo. ¿Usted lo cree? Animales del campo, no teman, porque los pastos del desierto reverdecerán. Los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Ustedes también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primer lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, otra vez los 3 elementos, el alimento, los lagares rebosarán de vino, o sea, el mosto, y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Fíjense que todo esto, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, representan destrucción. Y la destrucción la mandó el Señor, la mandó Dios. ¿Por qué? Por la rebeldía del pueblo, por la maldad que había entre ellos, por la injusticia. Y esto tiene mucho que ver con el día de hoy. Comeréis hasta saciaros, dice la promesa, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Siempre que hay una promesa en la palabra de Dios, hay una condición. Y cuando hay una condición, bueno, hay que ponerse a estudiar, porque por algo el Señor pone las condiciones, ¿no? Entonces vamos a tratar de estudiar esta nueva iglesia, esta iglesia renovada de la que estamos hablando desde que empezó el año, y vamos a ver qué nos trae para hoy. Una iglesia renovada. Comenzamos con una promesa. Recién decíamos que esa promesa del libro de Joel, y ahora vamos a ver la promesa de Jesús. Jesús nos dejó dicho en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 7. Yo les digo que les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría. Pero si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Está hablando de nada más y nada menos que del Espíritu Santo. Y esta es una función primordial del Espíritu Santo: el ser consolador para aquel que sufre, para aquel que está pasando por una prueba,
y convencer de pecado, justicia y juicio a los que están obrando mal. O sea, el que convence no es el hombre, no es el predicador, no es ninguna persona, es el Espíritu Santo. Y además de eso, la promesa que relacionada con el Espíritu Santo dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, ese poder que vamos a recibir a través del Espíritu Santo no es para cualquier cosa, es para ser testigos, para poder llevar el Evangelio a otras personas. Usted me dirá, ¿testigos de qué? Bueno, vamos a verlo. El Señor Jesús dejó un mandato y nos dijo: vayan por todo el mundo. ¿Qué más? Prediquen el Evangelio del reino. ¿Qué más? Hagan discípulos, bautícenlos, enséñenles todas las cosas. ¿Y de qué tenemos que enseñar? De su muerte, de su resurrección. Tenemos que guiar a la gente para que pida perdón por sus pecados, para que se arrepienta. Evangelio significa buenas noticias y Evangelio del reino es el que nos lleva hacia la vida eterna. Cuando reconocemos que Jesucristo es el Señor, el dueño de nuestra vida, entonces tenemos acceso a la vida eterna. Así que este es el mandato, está al final de los libros de Mateo y Marcos en la Biblia, lo pueden leer ahí. ¿Y qué dijo que ocurriría? Bueno, en Marcos 16, 17 dice que va a haber señales. Esas señales van a seguir a quienes creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. O sea, el Señor empieza a decir, van a pasar cosas raras, van a pasar cosas distintas. En esta nueva iglesia va a haber señales como nunca hubo antes. En ninguna otra parte de la historia vemos que se hable tan asiduamente de echar fuera demonios. El tema de las nuevas lenguas en el Viejo Testamento no se ve, en la historia no se conoce. Y sin embargo, cuando llega el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, todos los discípulos hablaban lenguas conocidas, y la gente se quedó súper extrañada. Bueno, ese no es el tema de hoy, pero bueno, vamos a tomarlo como una señal. Tomarán en las manos serpientes y bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo lo creo. El único que tiene poder sobre la vida y la muerte es Dios y es Jesús. O sea, cualquier cosa que el enemigo, que el diablo, que la gente, que los hombres me quieran hacer daño, si Dios lo permite me van a hacer, y si Dios no lo permite no me va a hacer nada. Y la confianza que yo tengo es que puedo poner las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Milagros, sanidades, conversiones por miles, testimonios del poder de Dios. Esto es lo que dijo Jesús que iba a ocurrir. Pero, ¿con qué recursos? Bueno, Mateo 28, 18 dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, antes de darles a los discípulos la gran comisión, Él les dice: toda potestad me es dada. O sea, Él tiene todo el poder. No dice un poquito de poder, tal vez. No. Yo tengo todo el poder. Por lo tanto, id y hace discípulos a todas las naciones, predicad y qué sé yo. O sea, el mandato de Jesús vino: hagan todo esto porque yo tengo todo el poder. 28:20, la segunda parte del versículo dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estos son los recursos que Jesús nos dejó. A través del Espíritu Santo tenemos el poder de Jesús disponible. Y con medio de la oración y de la vida devocional tenemos la certeza de que el Señor Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo están con nosotros. Esos son los recursos que tenemos. Bien, ¿qué se espera que pase entonces? Bueno, aquí volvemos al libro de Joel. Dice, después de estas cosas derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. En ninguna otra parte de la Biblia se dice esto tan terrible, tan tremendo. O sea, en el Nuevo Testamento se habla de derramar el Espíritu de Dios sobre los creyentes, sobre los que aceptan a Cristo, pero acá en Joel la promesa, que es antes de Cristo, dice, en los últimos tiempos voy a derramar de mi Espíritu sobre toda la humanidad. Es decir, la gente que cree, la que no cree, los cristianos y los no cristianos, todos van a recibir algo del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir esto? Que el que no cree va a recibir juicio, que el que cree va a tener una terrible, tremenda bendición, pero el que no cree va a tener condenación, porque el Espíritu Santo lo va a redarguir de justicia y de juicio y de pecado. Dice la promesa, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Fíjense, toda la humanidad va a tener el Espíritu, el derramamiento del Espíritu. Pero los niños, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros niños, nuestros jovencitos, van a profetizar. Van a tener esa capacidad que Dios da para hablar de parte de Dios. Los viejos, como yo, tendrán sueños. Yo sueño con que mi Argentina sea de Cristo. No sé con qué soñará usted, pero yo sueño que Argentina sea de Cristo. Ese es mi sueño. Y los jóvenes verán visiones. Los jóvenes visiones, ¿por qué? Porque ellos tienen la fuerza, tienen el empuje, tienen las ganas. Entonces, lo mío puede ser un sueño, puede ser que yo soñé toda la vida con que Argentina iba a ser de Cristo y tal vez lo vea y tal vez no, porque es un sueño. Pero los jóvenes tienen la visión, saben cómo hacerlo, saben cómo llevar adelante la palabra, saben cómo manejar esto del Internet, esta forma masiva de comunicarse con la gente. Los jóvenes pueden tener ideas nuevas, capacidades nuevas que nosotros los viejos no hemos conocido y van a llevar adelante la obra de una manera diferente y tremenda. Y dice la Biblia también, sobre siervos y siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. ¿Quiénes eran los siervos y siervas de la época cuando se escribió esto? Los esclavos, o sea, la gente obrera, los que trabajan en condiciones infrahumanas, los que están pasando miseria, necesidad, también sobre ellos se derramará el Espíritu. Y no se olviden que la palabra dice también que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Que para gloria de Dios Padre, dice. Bueno, ¿y a nosotros qué nos toca? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a ver qué dice Segunda de Crónicas. Yo decía recién que las pestes y las cosas malas vienen como castigo por el juicio de Dios. Y miren lo que dice acá, si yo cerrare los cielos, está hablando Dios, para que no haya lluvia, mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, COVID-19 o la pestilencia que se le ocurra, dice, si se humillare mi pueblo, primera cosa, humillación, sobre el cual mi nombre es invocado. Segundo, invocar el nombre de Dios, no el nombre de cualquier ídolo, ni de cualquier imagen, ni de cualquier cosa. No, es Dios el Padre, Dios el Hijo, Jesús, Dios el Espíritu Santo. Si se humilla mi pueblo, invoca mi nombre y oran, claman a Dios y buscan mi rostro, dice Dios. Buscar el rostro es buscar su presencia, buscar su palabra, buscar poder reflejar la gloria de Dios a través de buscarlo a Él.
Y además tenemos que convertirnos de nuestros malos caminos. Convertirse. Yo siempre digo que una cosa es creer, pero otra cosa muy distinta es convertirse, porque el diablo también cree y tiembla. El diablo cree y tiembla. Entonces, dice Dios, recién entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor nos dice que Él nos va a sanar la tierra. Otro pasaje, volviendo a Joel. Por eso, dice, pues, ahora, dice Jehová, conviértanse a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Ayuno, lloro y lamento. Como decíamos recién, una cosa es conocer, otra cosa es creer y otra cosa es convertirse de verdad. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad para que las naciones se enseñoreen en ella. O sea, no solamente el pueblo tiene que orar, los pastores, los curas, los sacerdotes, los ministros de todas las religiones tienen que clamar con lloro, ayuno y lamento para que Dios en su misericordia nos perdone. Que Dios en su misericordia nos perdone. Y termino mi charla de hoy, cortita, con Joel 2:18, que dice, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. ¿Sabe una cosa? Cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Y en el versículo 32 de este mismo capítulo dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y yo te pregunto, ¿estás invocando el nombre de Jehová? ¿Estás invocando a Jesús creyendo que murió, que pagó el precio de tus pecados por su sacrificio en la cruz del Calvario? ¿Estás creyendo realmente? ¿Estás convertido o simplemente estás conociendo, sabiendo, pero creyendo tal vez, pero sin conversión? Dios hoy te dice, querido, tenés que convertirte. Recibir a Cristo solamente así con una oración sencilla no alcanza. Hay que recibirlo con todo el corazón, con arrepentimiento, con una profunda identidad, un profundo deseo de recibir, de cambiar de vida, de ser transformado por el poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice que Jesús viene pronto. Y como venimos diciendo durante todo este mes, ¿estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Querés ver cumplida la promesa que decíamos al principio? ¿Nos renovamos como corresponde o seguimos como hasta ahora? Si nos renovamos como corresponde, bueno, tenemos trabajo que hacer. Tenemos que preparar el camino para la venida del Señor. ¿Cómo se prepara el camino? El domingo nos lo decía nuestra misionera en la charla de la prédica, y nos decía, tenemos que ganar al mundo para Cristo, tenemos que salir a evangelizar, tenemos que dejar de mirarnos el ombligo, dejar de pensar en nosotros mismos para pensar en el Señor. Querido amigo, te invito a entregarle tu vida a Cristo, a entregarle todo tu ser y a empezar a pensar que el mundo que no tiene a Dios, se va al infierno, que el mundo necesita arrepentirse, necesita que el Espíritu Santo le ponga un toque para que se conviertan realmente y para que tengan vida eterna. Pero no va a ocurrir eso si nosotros no le predicamos el Evangelio. Y la palabra de Dios nos enseña que una vez que empecemos a predicar el Evangelio, que se complete el número de redimidos, Jesucristo viene.
querido, que Dios te bendiga, hoy y siempre.